Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente con todos vosotros, esperando que se encuentren muy bien al inicio de esta sesión, sea desde donde sea que la estén viendo. Bueno, aquí para todos ustedes desde Escuela de Conductores Fénix Online, estamos impartiendo ya la última sesión eh, de todo este curso, ¿cierto?, en línea que ustedes han ido siguiendo sesión a sesión, clase a clase, ¿ya? Y obviamente complementando con el manual del nuevo conductor, como ya lo hemos hablado, como lo hemos dicho, para la mejor preparación en su examen final en la municipalidad que corresponda, para la obtención de licencia clase B, así también para la formación como conductores y formación general, ¿cierto? Con todos los temas que hemos tratado de ir abordando el máximo posible dentro del tiempo que tenemos, para entregarle a usted lo mejor de las clases grabadas, ¿cierto? Para que usted ponga en práctica todos estos conocimientos, ojalá a futuro, e irse perfeccionando igual porque nunca se termina de aprender. Recordar que esto solamente es una base, ¿ya? Solamente una base teórica más aún, aunque hemos tratado de dar muchos consejos prácticos, pero esto es una base teórica. Y el conductor nunca termina de tomar experiencia una vez que ya se convierte en conductor. Uno no puede decir, ya hice el curso y soy experto, o con esto está todo acá. No, no es así. Esta es una base. Y en todas las escuelas es lo mismo, ya sea en clases presenciales, telemáticas presenciales o sincrónicas que se le llaman, o asincrónicas, o clases grabadas como las que están participando ustedes. ¿Ya? Esa es la idea entonces, la finalidad, que ustedes siempre se sigan perfeccionando más adelante. Y vuelvo a insistir con el manual del nuevo conductor, donde usted va a sacar, ¿cierto?, la gran cantidad de la materia, de las cuales hace alusión a las preguntas que le van a tocar en su examen final en la municipalidad. También se les recomienda practicar exámenes, tanto que les pueda otorgar la escuela para que ustedes practiquen exámenes, ¿cierto? O que también ustedes realicen en alguna de las muchas plataformas que hay para practicar exámenes en línea, como por ejemplo Práctica Test, Educación Vial, etcétera. Hay muchas plataformas a nivel nacional muy buenas para practicar exámenes teóricos, ¿ok? Para el buen resultado final en su examen para la obtención de licencia clase B. Y deseando que todos ustedes la obtengan, por supuesto, lo más pronto posible, tengan su licencia clase B en la mano y sean buenos conductores. Muy bien, estimados, el tema que nos convoca hoy, el último tema que nos convoca hoy, concierne a mecánica vehicular o mecánica básica, chequeos e inspecciones del vehículo. ¿Ok? Ahí nos vamos ahora entonces a la parte técnica del vehículo. Así es que, sin más, cambiamos la diapositiva enseguida. Y vamos a compartir nuevamente la pantalla con el tema del día de hoy. Y aquí estamos, ¿cierto? Vemos en la imagen ahí una dama haciendo un chequeo preventivo de su vehículo. Específicamente es el chequeo correspondiente al aceite, ¿cierto? El aceite del motor, unos chequeos muy importantes que hay que hacer. Bueno, antes de comenzar con la materia en sí, con los contenidos, comentarles primero cuál es la finalidad de que el conductor entienda estas nociones que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la finalidad que el conductor conozca técnicamente parte de su vehículo, buena parte de él, y sepa revisarlo, chequearlo? ¿Cuál es el objetivo de aquello? Podemos decir que se divide en dos objetivos. Uno, primero, la seguridad. Como siempre, eso va por primero, por delante. La seguridad. ¿Por qué? Porque no realizar algunos chequeos preventivos, algunas inspecciones a nuestro vehículo, algunos mantenimientos, nuestro vehículo puede tener fallas técnicas que podrían terminar en un accidente. Porque recordemos, como vimos en la clase anterior, también ocurren accidentes por fallas vehiculares, fallas mecánicas de los vehículos, aunque no son en un gran número, pero igual los hay, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las situaciones. Nuestro vehículo en óptimas condiciones para evitar
situaciones incómodas que podrían terminar en accidentes por alguna falla técnica. Dentro de las fallas técnicas más recurrentes en accidentes se presenta el mal estado de neumáticos y la deficiencia de frenos. Son como los dos sistemas o fallas técnicas que más están ocasionando accidentes últimamente. ¿Ya? Ok. La segunda situación por la cual debemos revisar y chequear nuestro vehículo constantemente, entender su funcionamiento, cada vez más, ojalá vayamos entendiendo. Todos los vehículos son diferentes, varían entre uno y otro. Ya, pero el segundo objetivo de hacer estos chequeos es la vida útil del vehículo en sí. Que usted pueda alargar su vida útil, que le pueda servir mucho tiempo y que también se pueda estar evitando haciendo gastos de más. ¿Cierto? Por haciendo los chequeos a tiempo nosotros no, y los mantenimientos, nosotros no vamos a evitar que nuestro vehículo llegue a tener una falla que por no hacer el mantenimiento correspondiente termine en una falla bastante grande, ya que después nos va a salir mucho más costosa. Entonces, por el amor a nuestro bolsillo, también hay que chequear el vehículo regularmente. Por esas dos cosas entonces, por la seguridad y por la vida útil del vehículo, por el tema de gastos también. Ya comencemos entonces con la batería en sí. Bueno, primero que nada, la composición mecánica del vehículo es súper extensa. El vehículo tiene una tremenda cantidad de sistemas, como ustedes pueden ver, y eso es un vehículo de los más básicos que hay, y ahí faltan sistemas todavía. O sea, la maraña mecánica vehicular es bastante compleja y extensa. ¿Ya? Pero aquí, en esta horita de clase, nos vamos a concentrar en determinados sistemas, los más importantes en realidad. ¿Ya? Su funcionamiento y qué chequeos hay que hacer. Entonces, para eso primero vamos a entender cuál es la estructura de movimiento del vehículo, por qué y cómo se mueve un vehículo. Vamos a partir por ahí para que después vayamos entendiendo más cositas. ¿Ya? En esta diapositiva que ustedes están viendo, el vehículo está fraccionado en varias partes y se ve como el puro esqueleto del vehículo, que en el fondo no es el chasis. Eso es el sistema de transmisión del vehículo. ¿Eh? Desde el motor hasta el sistema de transmisión del vehículo. Es lo que vemos ahí. ¿Ya? Y acá también podemos explicar un poquito por qué un auto se mueve. El funcionamiento del vehículo, el principio de funcionamiento, cómo parte todo esto. Bueno, el movimiento del vehículo parte del motor, dentro del motor. Ahí empieza todo, ahí se origina todo. Porque el motor transforma un fenómeno químico en un efecto físico. Eso es lo que hace el motor. ¿Ya? Ahí está en el arriba de la primera definición, dice que gracias al principio de combustión interna, sería el fenómeno químico, ¿cierto? Combustión interna, ¿cómo es eso? Dentro del motor se producen explosiones en cada una de sus cámaras. Un motor convencional generalmente trae 4 cámaras. En cada cámara hay una explosión. Explota. Y eso es súper rápido, acá no están explotando, explota este. Y así está el motor, ¿cierto? Manteniendo constantes explosiones para dar el giro al cigüeñal, el giro correspondiente. Ya, entonces en el motor se genera todo, ya, y transforma la combustión interna, o sea, la fuerza de esa explosión lo transforma en energía. Ya, la energía, y a su vez la energía de las explosiones genera el movimiento circular continuo, que sale por uno de los extremos del motor, así el motor obtiene el giro. Ya, entonces, bueno, resumiendo. Dentro del motor hay varias cámaras donde se inyecta el aire y el combustible, el aire y la benzina. O en el caso del petróleo, el vehículo petrolero, solamente aire. Después llega el petróleo pulverizado a encender ese aire caliente. El encendido del vehículo petrolero es muy diferente del vehículo bencinero. ¿Okay? Aquí vamos a hablar más del vehículo bencinero, tomando en cuenta que clase B es lo que le pregunta. ¿Ya? Igual voy a hablar de algunas nociones del vehículo diésel o petrolero. Entonces, ya el principio de encendido de mezcla de la combustión interna que se produce en el motor es diferente entre el petrolero y el bencinero. ¿Ok? Porque en el petrolero, en el motor petrolero, a estas cámaras que igual tiene, o cilindros que se llaman, lo que llega en primera instancia es puro aire. Solamente inyectado aire. Y ese aire se calienta ahí adentro. Queda muy caliente ese aire, dada la compresión que está ejerciendo el pistón, y dado un tipo de bujía incandescente, se pone incandescente tal cual para calentar el aire. Cuando ese aire ya está muy caliente, es por eso que tampoco podemos ponerlo en movimiento un vehículo petrolero al tiro. Siempre un vehículo petrolero usted lo echó a andar cuando está en frío y espera unos segundos, medio minuto, un poquito más, hasta un minuto incluso, esperando que el vehículo petrolero, depende del año del vehículo. Los vehículos petroleros más antiguos eran 5 minutos sagrados
Bueno, hoy día no es tanto. Pero siempre hay que esperar, porque en el bencinero tú lo arranques y puedes salir andando al tiro. El petrolero no. ¿Ya? Requiere el tiempo para que empiece a tomar las explosiones correctamente y a sincronizarse todos los mecanismos internos del motor. ¿Ya? Entonces, en el petrolero primero se inyecta aire caliente, luego llega el petróleo pulverizado a presión, y el roce de ese petróleo pulverizado a presión que entra en la cámara, en contacto con el aire caliente, genera la explosión. ¿Ya? Y eso pasa en todos los cilindros. En cambio, en el bencinero, ¿qué ocurre en el autobencinero? El vehículo bencinero, en cada uno de estos cilindros o cámaras se inyecta una fracción de benzina y aire mezclado, ya listo, que la bomba inyectora hace la mezcla. ¿Ya? Benzina y aire mezclado entre una pequeña llovizna, ¿cierto? Y bueno, el pistón ya tiene aire, de hecho, perdón, el cilindro ya tiene aire. ¿Ya? ¿Qué ocurre luego? El pistón, ¿cierto? Que es el elemento que... Veamos, si un pistón está acá. Ahí tenemos unos pistones, ¿cierto? Acá al lado, voy a poner acá el cursor encima, ahí tenemos dos arriba y dos abajo. Todos están haciendo diferentes carreras. Uno de los que está arriba puede estar en la carrera de compresión, llegando al punto máximo muerto. Uno que está abajo puede estar en la carrera de explosión. Cuando se produce la explosión, baja un pistón. ¿Ya? El otro al ladito puede estar en la carrera de escape. Claro, porque ya seguramente va subiendo. ¿Para qué queda haciendo cuando sube? Va comprimiendo todos los gases de escape y los larga hacia el exterior, mediante el múltiple escape. ¿Ya? Y el último pistón de allá puede estar en la carrera de compresión. ¿Ya habíamos dicho compresión? No habíamos dicho. Va subiendo para comprimir. ¿Ya? Bueno, o sea, así, todo diferente. Ya, volvamos a nuestro dibujo. Entonces, eso es lo que pasa dentro de un motor. Entonces, el motor bencinero entra en una llovizna de combustible mezclado con aire. Eso es comprimido por un pistón que va subiendo, lo comprime, lo comprime, lo comprime. Llega a su punto máximo de compresión y justo ahí un elemento llamado bujía, que es como un chispero, que no es la misma bujía incandescente de los petroleros. Acá es diferente. Este funciona igual que un chispero a través de una chispita. Porque el computador le manda la señal de que ya llegó a su punto máximo de compresión y antes que empiece a bajar, levanta el chispazo en la bujía. Chispazo, ¿qué ocurre? Se enciende esa mezcla dentro, se produce una explosión. Y la fuerza de esa explosión, claro, hace que este pistón baje. Estos son los pistones, los que reciben la fuerza de la explosión, los que van dentro del cilindro, subiendo y bajando. ¿Ya? Entonces, el que recibe la fuerza de la explosión se llama pistón, y ese señor, ¿cierto? Ahí va a bajar, y al bajar, ¿qué hace? Le da un giro a este eje que se llama cigüeñal. El otro lo mismo, el otro lo mismo, el otro. Y así entre todos, unos subiendo, otros bajando, hacen girar el cigüeñal. ¿Qué acabamos de crear ahí? El movimiento circular continuo que nos explica acá. ¿Ya? Ese es el funcionamiento básico del motor, estimado. Así funciona, así se produce el movimiento. Ahora, el motor trabaja con gran fricción, con gran temperatura, fuerza y todo lo demás. Por ende, igual tiene un sistema que lo está constantemente refrigerando un poquito para irlo aliviando. Un sistema de refrigeración que igual vamos a hablar. Y también dentro del motor, como vimos, se mueven muchas piezas. Se mueve el cigüeñal, se mueven las bielas, los anillos, ¿cierto? También que están en el mismo pistón, tienen que ir barriendo con el aceite dentro del cilindro. Se mueven muchas piezas y a una gran velocidad dentro del motor. Entonces, todo este movimiento necesita de un sistema de lubricación que esté constantemente bañando las piezas, ¿cierto? Lubricándolas en aceite, para que cuando se rocen con las otras no haya una fricción directa, no haya un desgaste, ¿cierto?, de los materiales sólidos, sino que siempre entre ellos va a haber una película de aceite. Y eso impide el roce directo e impide también el desgaste prematuro del motor. Eso es lo que ocurre dentro de un motor, estimados. ¿Ya? Y ahora ya tenemos el movimiento. Salió el movimiento por nuestro extremo, está girando. Necesitamos que este movimiento circular continuo que se generó dentro del motor, que ahora que salga y que llegue hasta el eje de tracción. En este caso yo puse el croquis de un auto con tracción trasera, porque el eje de atrás está pintadito en azul, para allá se va el movimiento. Las ruedas de adelante no hacen absolutamente nada, solamente son empujadas por las de atrás. Nada.
Caso contrario, si este auto fuera de tracción delantera, toda esa parte azulita que ustedes ven no estaría. No habría carga, habría ejes y trasero, pero sería un eje libre. Que tú empujas o impulsas el auto y se mueve, gira el eje. No está conectado a nada. ¿Ya? Y esta otra parte, ¿cierto? No estaría el cardán. Esto se llama, donde dice transmisiones, ese es el cardán que se llama. Y esto de acá que se llama la corona o diferencial. Justo entre medio del eje. Ahí voy a contar la importancia de esto enseguida. ¿Ya? Ya, entonces un vehículo de tracción delantera no tendría esto. Perdón. No tendría entonces esto. Y el movimiento saldría de la caja de cambio directo hacia el eje delantero. ¿Sí? Ya, entonces acá va a explicar también el sistema de transmisión al tiro, ya lo expliqué ya con todo lo que dije. Sistema de transmisión, ¿cuál es la función? Conducir el movimiento desde la caja de cambio, porque ahí lo toman, hasta el eje de tracción. En este caso, eje tracción. ¿Sí? Después tenemos la caja de cambio, vamos de atrás hacia adelante. Después tenemos la caja de cambio, un elemento muy importante. Está pintado en verde ahí. ¿Qué cosa es la caja de cambio? ¿Qué cosa es? Podemos decir que es un mecanismo de muchos piñones o engranajes, como ustedes quieran llamar, que son estas ruedas con dientes, ¿cierto? De metales bien sólidos, tienen muchos de esos dentro. Entonces su función es modificar la fuerza que entrega el motor. ¿Ya? Cuando la caja de cambio se conecta al motor, está recibiendo velocidad y fuerza del motor. Una determinable de velocidad y fuerza determinada. ¿Ya? Si el conductor la acelera, es más giro, más rápido, más movimiento. ¿Ya? Bueno, ese movimiento sale del motor y el conductor lo puede conectar y desconectar a través del embrague. La zona rosado, es el embrague. Ahí donde el conductor, ¿cierto? Desde arriba presiona el pedal que corresponde al embrague y él puede separar o unir, ¿cierto? Esa parte con el motor. O sea, en el fondo, el sistema de embrague es el encargado de unir y desunir la caja de cambio al motor. En el fondo es eso. O conectar y desconectar, como dice por ahí la definición, la caja de cambio, o la transmisión también le dicen, que es lo mismo porque la caja de cambio igual forma parte de la transmisión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el sistema de embrague es el encargado de cortar, desconectar, ¿cierto? Aislar el movimiento desde y hacia el motor, hacia el sistema de transmisión, o caja de cambio y carga. Y eje trasero, está todo metido ahí. ¿Ya? Y diferencial, que todavía no he hablado de él. Hablemos del embrague primero. Bueno, ya lo acabo de decir, la zona rosa, conectar y desconectar, ¿cierto? La fuerza de movimiento entregada por el motor hacia la caja de cambio. Ahí cuando pisa el embrague desconecta eso. Cuando retira el embrague lo vuelve a conectar y pasa fuerza del motor a la caja. ¿Ya? Y en la caja de cambio esa fuerza es modificada, se modifica, dándole o más velocidad o más fuerza, depende del cambio que elija el conductor. Entonces cuando usted elige un cambio que va a poner, es porque va a mover unos engranajes dentro de la caja de cambio, para darle más fuerza o más velocidad a su auto. Hay que tener cuidado con todo esto porque de mal usarlo a la fuerza, qué sé yo, se pueden dañar estos sistemas y es un sistema bastante delicado. Hablemos del diferencial ahora, lo dejé para el final. El diferencial, y ahí te está mostrando una flechita cuál es el diferencial. Algunos le llaman la corona igual. Como es de tracción trasera, obviamente el diferencial está atrás. Eje trasero, ¿cierto? ¿Cuál es su función? Su nombre lo dice. Hacer la diferencia del movimiento. El movimiento que venía girando, ¿cierto? Del cardán en forma longitudinal, podemos decir, de manera longitudinal, venía girando, ¿cierto? Y le entregaba el movimiento al eje trasero, ¿ya? Entonces el diferencial hacía esa diferencia. Recibía el movimiento en la mitad y modificaba. Ese movimiento que estaba solamente en sentido longitudinal era modificado ahí, no está la corona, ¿cierto? Para que el movimiento, ¿cierto? Cambie de dirección, cambie de sentido. Si venía en forma longitudinal, ahora va a girar en forma transversal. Así pasa entonces el movimiento del sistema de transmisión al eje trasero. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí explico rápidamente de nuevo los principios que están al lado. Ya sabemos que el motor es el corazón del vehículo y el que produce el movimiento, ahí se genera. ¿Ya? Embrague.
El embrague es el sistema encargado de conectar, un mecanismo encargado de conectar y desconectar la fuerza y el movimiento que entrega el motor hacia la caja de cambio y finalmente hacia las ruedas. ¿Ya? Caja de cambio. Esto es un modificador de fuerza. Eso es la caja de cambio. Transforma la fuerza del motor en más fuerza o más movimiento. Esa es su función. Transmisión encargado de transmitir, conducir el movimiento desde la caja de cambio hasta el eje de tracción. Y por último, diferencial, ya lo habíamos dicho, mecanismo que está generalmente en el eje de tracción y es el encargado de cambiar el sentido del movimiento, que venía longitudinal, lo cambia a sentido transversal. Es la función del diferencial. Ya. Vamos a los chequeos. Bueno, el motor, para que funcione bien, tiene varios sistemas. Sistema de lubricación, que ya lo dije recién, encargado de lubricar todas estas piezas que se mueven. Sistema de refrigeración, que es súper importante igual, de refrigerar el intenso trabajo del motor, que la temperatura sube muchísimo. Sistema eléctrico, este es un sistema que cada vez se implementa más, porque el sistema eléctrico alimenta todas las partes eléctricas y electrónicas del vehículo. ¿Ya? El sistema eléctrico no son solamente las luces, no. Comprende desde una batería, un alternador que es el encargado de cargar esa batería, ¿ya? Cables de batería que van hacia el motor o hacia otro sistema también que puede tener la misma batería para los cables, positivo o negativo hacia el motor. Y al lado del motor principal, a ver que muestre foto, aquí está, clarito. Entonces, al lado del motor principal hay otro pequeño motorcito muy chiquito que no es el motor auxiliar, ¿cierto? Que habíamos hablado antes. Este pequeño motorcito es el motor de partida, ¿ya? Y ese señor es eléctrico. Entonces, ¿cómo arranca un vehículo? Una vez que usted gira la llave y todo eso, lo que arranca en primera instancia es ese motorcito. Es el que recibe carga directa a la batería y usted gira la llave y lo hace arrancar, lo hace partir al motor pequeñito, motor de partida o motor auxiliar, como usted le quiera llamar. ¿Qué es lo que hace este motorcito auxiliar? Que está unido al motor principal, ahí por un engranaje chiquitito, está unido al engranaje grande del motor principal. ¿Qué es lo que hace ese motorcito? Le da un giro al engranaje grande del motor. Miren qué maravilloso sistema de sincronización. Entonces le da un giro al motor principal grande y ese giro basta para que el motor principal del vehículo, ¿cierto?, encienda ponga en movimiento sus pistones, ¿cierto?, empiezan a encender la chispa, empiezan a salir la chispa y vayan encendiendo la mezcla interior, ¿cierto?, en definitiva arranque el motor. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con el sistema eléctrico del vehículo. ¿Ya? Otorga entonces la energía necesaria principalmente para el arranque del motor, pero también para varios sistemas. Ya. Sigamos. Acá tenemos también el sistema de combustible y de escape. El sistema de combustible o de alimentación, que también se llama, es la benzina o el petróleo, que llega a la bomba inyectora y ahí, ¿cierto?, desde ahí es repartido a cada uno de los cilindros del motor para que se pueda hacer la combustión dentro del motor. Y el sistema de escape es por donde se evacúan los gases de escape que resultaron de este trabajo del motor. Entonces, veamos el principio básico de funcionamiento del motor. Dice que el motor a gasolina convierte un fenómeno químico en uno mecánico. Eso ya lo había dicho recién. El empuje que recibe el pistón es transmitido por la biela, así es, luego al cigüeñal, por supuesto, produciendo finalmente un movimiento de giro, o sea, el movimiento circular continuo, que será aprovechado por el sistema de transmisión del vehículo para hacer que las ruedas se muevan. Así, ahí está resumido como todo lo que expliqué en realidad, de que el movimiento nace en el motor. Bueno, yo di algunos más detalles de cómo nace el movimiento y cómo se hace. Sigamos. Sistema de lubricación. Lubricación. Encargado, ¿cierto? Ya dijimos de lubricar todas las piezas móviles dentro del motor. Dice ahí, controlar el nivel de aceite, sí, ahí vamos a ver cómo se controla esto. Agregar más aceite si el nivel está abajo, sí, porque tiene dos marquitas. Y puede ser que el vehículo ya puede estar quemando un poco de aceite, ¿cierto? Lo puede estar quemando o lo puede estar botando. Bien, ¿ya? Hay diferentes sistemas que llevan aceite, no solamente el motor. Acá en primera instancia vamos a hablar del motor, la parte interna del motor.
La caja de cambio que habíamos visto recién también lleva aceite, pero ese cambio se hace mucho, con mucha diferencia de kilometraje, ¿ya? Porque la caja de cambio no trabaja con la intensidad que trabaja el motor, ¿ok? ¿Cuál más lleva aceite? El diferencial que hablamos recién también. La cabecita de chancho, esa que le llaman, diferencial, también lleva aceite, ¿ok? Porque ahí interiormente están girando los ejes, los paliers que le llaman, están girando ahí. Entonces, el sistema de lubricación, o aceite, mejor dicho, lubricante, lleva el motor, que es el principal, caja de cambio, diferenciales, o diferencial, si un 4x4 tiene más de uno. Diferencial, eje de transmisión, ¿ya? Y eso es lo que lleva entonces aceite. Repito una vez más, diferencial, caja de cambio, motor. ¿Ya? Hay que hacer los cambios correspondientes. Así va. Acá tenemos justamente el sistema de lubricación, ¿cierto? Que es encargado de lubricar todas las piezas que se mueven. Ahí hay un motor en corte que está partido y uno puede ver las piezas internas. ¿Ya? Y ahí se ve lo que está en color medio cafecito, hay café medio amarillento, como mostaza, color mostaza, eso es el aceite de motor. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando arranca el motor usted? Hay un sistema como tipo cucharitas que van tomando el aceite del cárter, o está en el cárter el aceite, y lo van aventando a las piezas que se están moviendo. Eso ocurre en la parte interna de un motor. Acá, ¿qué es lo que hay que revisar y cambiar? Sistema de lubricación, bueno, revisar el nivel de aceite, que no esté muy bajo, porque hay vehículos más antiguos que queman el aceite. O hay algunos, cierto, hay también algunos vehículos también antiguos que pueden tener pequeñas filtraciones de aceite donde están las empaquetaduras o en cualquier lugar. O le pegó un golpe abajo en la tapa de drenaje donde está el cárter a su auto, le pegó un golpe y lleva un tapón, una tuerca. Y muy probable que en esa tuerca por algún lado esté filtrando y perdiendo aceite. Bueno, si tuvieras filtraciones de aceite que está botando aceite, tu vehículo te vas a dar cuenta rápidamente por las manchas que quedan. Ya en el patio de tu casa te vas a dar cuenta del tipo. ¿Ya? Si un vehículo está botando aceite. Y si está quemando el aceite, se lo está comiendo el mismo motor, está pasando aceite a las cámaras de combustión, que a todo esto ahí se alcanzan a ver, mira, acá hay una, está más blanquita, una, dos, tres, cuatro. Ya, entonces, si el vehículo se está comiendo el aceite, está pasando parte del aceite a la cámara de combustión, que se lo está comiendo junto con la benzina. ¿Qué ocurre ahí? Los gases de escape eh, son más frecuentes, ¿cierto? O sea, el vehículo elimina más gases de escape, pero también al mismo tiempo este vapor, digamos, que sale por el escape es de un color más oscuro, más negruzco, incluso medio azulado, de color azulado. En caso que, vuelvo a repetir, en caso que el vehículo estuviera quemándose, ¿ya? Sigamos. Sistema de refrigeración es el encargado de absorber el exceso de temperatura del motor, que no suba mucho. El trabajo del motor es súper intenso. Son explosiones a cada rato, así que imagínense cómo sube la temperatura. Bueno, ¿de qué consta este sistema? Este sistema consta de un radiador, que es el encargado de enfriar el agua, las mangueras, ¿cierto?, por donde circula el refrigerante o agua, un vaso de expansión o depósito de recuperación, que se llama este, ¿ya? Y finalmente el radiador para la calefacción, que es un radiador más chico. Acá también tenemos el filtro de aire, por ahí chupa el aire. Muy parecido al B16, este motor por dentro. Ya, ¿cómo funciona esto entonces, el sistema de refrigeración? ¿De qué manera funciona? Cuando usted arranca el motor, hay una bomba de agua que generalmente está ubicada en casi todos los vehículos, atrás del electroventilador por ahí a esa altura, o dentro mismo de la misma base del electroventilador. Ya, entonces por ahí está la bomba de agua. Ya, ¿cuál es la función de esta bomba de agua? Chupar, absorber, ¿cierto?, el agua, o mejor llamado líquido refrigerante, ¿cierto?, ¿ya?, desde el radiador. ¿Ya? Y aquí ingresó al interior del motor. ¿Qué ocurre en el interior del motor con esta agüita o con este líquido refrigerante? Circula por las paredes del bloque, ¿ya? Porque internamente dentro del motor no podría estar, ¿cierto?, ahí junto con el combustible y todo eso, no, imposible. Entonces las paredes del motor, del bloque del motor, tienen como una especie de túneles,
por así decirlo. ¿Ya? Y por ahí circula a presión y ese refrigerante está constantemente circulando para ir absorbiendo el exceso de temperatura del motor. Cuando la temperatura del motor ya es muy alta, aproximadamente 82 a 84 grados, se abre el termostato, que no es más que un tipo de llave de paso, se abre para que deje salir el agua que ya está con temperatura muy elevada, y el agua va de vuelta al radiador. Luego en el radiador, esa agua que llegó muy caliente, porque digamos que recordemos que llegó caliente, ahí se va a enfriar, que esa es como la función del radiador. A través de todas esas celdillas que vemos, ¿cierto? Por ahí ingresa aire frío desde la mascarilla del auto, o por el otro lado tenemos un electroventilador que está acá, se alcanza a ver como las aspas ahí, ¿cierto? Eso es lo que gira, para ayudar a enfriar también el líquido refrigerante. ¿Ya? Ok, ¿qué chequeamos ahí? Bueno, lo que sobra de esta agüita, hoy en día, ¿cierto? El rebalse va a parar acá a un pequeño depósito, perdón, un pequeño depósito. ¿Ya? Y aquí esto tiene dos marquitas, superior e inferior. Tiene la palabra F de full y L de low. Full lleno, luz bajo. O luz, perdón. Low bajo. Bajo el nivel del refrigerante. ¿Ya? Ya. Entonces ahí revisa el conductor en ese depósito plástico que es transparente, ¿ya? Si está bajo el nivel del líquido refrigerante o está alto, o está bien, perdón, entonces verá, generalmente se recomienda que ande como en la mitad o de la mitad hacia arriba de la agua. Eso se recomienda, ¿ya? De la mitad hacia arriba. Si anda cerca del límite bajo, ahí estamos muy más hacia arriba como en ese límite. Ahí ya el vehículo, ¿cierto? Hay un problema ahí de refrigerante, está perdiendo en algún lado el agua, está quizás absorbiendo el agua el mismo motor, o se está evaporando de alguna manera. Ten cuidado. Generalmente cuando ocurre eso que bajan son grietas que se forman en estas mangueras. En estas mangueras de acá que las voy a marcar con una X. Esas mangueras, ¿cierto? Por ejemplo, la de abajo es la de entrada del refrigerante. Y la de arriba es la salida. ¿Ya? Esas mangueras con el tiempo, con los años, se empiezan a cortar, a agrietar. Sobre todo aquí donde va la abrazadera. La misma abrazadera con los años la va cortando, cortando. Y por ahí tenemos las primeras filtraciones de agua. Se nos escapa el refrigerante o agua. Recordar que el líquido refrigerante, llamado por todos agua hoy en día, ¿ya? Es un líquido especial que tiene aditivos que cuidan el motor. Es agua, sí, es agua, pero con algunos aditivos para que no se congele, para que no se pudra tampoco el agua, ¿cierto? No se congele, pero se pudra, no se pierde el agua. Y también para que el agua pueda circular constantemente sin problema, tiene hasta lubricante el líquido refrigerante. Y más encima trae un color, una tinta, que generalmente es verde o roja, y sirve para, y si hay alguna fuga, alguna manguera, ponte tú, supongamos que tú le pusiste agua roja, que es lo mismo que la verde casi. Y tú te das cuenta que está perdiendo agua porque todos los días tiene que estar rellenando. Tú le buscas, mire, de pronto lo que tú vas a ver, seguramente va a ser como una mancha roja ahí. ¿Ya? Una manchita roja, suponiendo que agua roja, y si agua verde, una mancha verde. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que ahí hay una grieta y ahí está la filtración o pérdida del líquido refrigerante. Eso te está diciendo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, el conductor chequea y si hay que agregar, aquí mismo se agrega. ¿Ya? No destapar el radiador, aquí mismo se agrega, aquí no hay problema. No destapar acá el radiador porque acá el agua que llega acá llega caliente, ¿cierto? Y te puedes quemar con el mismo vapor incluso. Entonces incluso la misma tapita dice que esto acá no se destapa, a no ser que el auto esté frío, y va a hacer algún chequeo más exhaustivo. Ahí sí. Ya, pero para agregar, para rellenar agua, se hace directamente en el depósito, que ya sabemos cuál es, ahí dice depósito de recuperación, ¿cierto? Y que debe andar entre la mínima y la máxima de las marquitas que tiene. ¿Ya? Y usar líquido refrigerante. No hago la llave porque,
Bueno, a veces si el bolsillo no alcanza para más, no queda de otra, pero hay que evitar poner el agua en la llave, porque el agua en la llave genera corrosión dentro de todo este circuito. Y ahí se empiezan a oxidar las piezas metálicas. ¿Okay? Ya, estimadas, eso entonces con el sistema de refrigeración. Sigamos viendo otros sistemas. Vamos. Son como los dos que acabo de decir son los más largos y los más importantes. Los más importantes, ¿por qué? Porque si alguno de estos sistemas estuviera en déficit, cualquiera de los dos, si estuviera en déficit por un tiempo, ¿cierto? Nos echamos el motor, nos podemos echar el motor. Por ejemplo, y el panel de instrumento te avisa con la luz de testigo, que no hay problema. Pero el motor sigue manejando. Se puede echar el motor si el sistema de refrigeración está si el sistema de refrigeración está deficiente, trabajando de forma deficiente, ¿cierto? O el sistema de lubricación. Se puede echar el motor, así es simple. Pero son los dos sistemas más importantes. Ya, pero veamos más sistemas. Bueno, acá explica todo lo mismo. ¿Ya? Me lo voy a dejar que lean un ratito ahí. Lean, por favor, ese párrafo. Es que es como lo mismo que yo ya expliqué en parte. Ok, pasamos a otro sistema. Ya leyeron eso, ¿cierto? Ahí. Sistema eléctrico. Encargado de producir la energía, ¿cierto? Eléctrica para muchos sistemas del vehículo. Pasando por las luces, ¿cierto? Ventilación, aire acondicionado, cierre electrónico, etcétera, radio y todo eso. Pero principalmente para la chispa que se debe generar para, ¿cierto? Encender las mezclas de las cámaras de combustión y generar el movimiento. Entonces, el sistema eléctrico. ¿De qué lo compone? ¿Ya? Principalmente la batería, el alternador, ¿cierto? Y obviamente los cables que transmiten la energía. ¿Ya? Fusibles que protegen también el sistema y eso. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero que nada va a ser una batería que contiene la energía ahí. ¿Okay? Si tú arrancas el motor ahora en este momento está apagado, ¿cierto? No hay nada que genere electricidad, nada. Y el motor llega y arranca. ¿Y cómo fue que arrancó? Bueno, porque la batería estaba cargada. Y ahí nosotros guardamos energía. Y te sirven para cualquier partida que quieras hacer, porque cuando una vez que el motor se para, el motor deja de generar energía. Entonces ahí es donde para arrancarlo de nuevo se recurre a la energía que está almacenada en la batería. ¿Ya? Ahora, ¿quién carga la batería? ¿La batería se carga sola o no? No, no se carga sola. Hay un elemento que lo carga llamado alternador, que justamente ahí dice. Este acá sería el alternador entonces, estimados, ¿cierto? Y si se dan cuenta está unido al motor mediante una correa de goma, ¿cierto? Ahí se alcanza la correa. ¿Ya? Está unido al motor. Entonces cuando el motor principal del vehículo gira, arranca, ¿cierto? Empieza a girar, lo arrancó ahí el papá, no sé, ¿cierto? Ahí, el conductor, el marido, ¿cierto? Quien sea que lo arrancó, ustedes ahí están mirando, pueden estar observando si quieren, ¿ya? Entonces lo arrancó el conductor. ¿Qué ocurre? Empezó a girar obviamente el motor. Y al girar, hace girar varias piezas gracias a esas bandas o correas. Una de ellas es el alternador, mecanismo que gira. Al girar el alternador, gracias al movimiento que trae el motor a través de esa correa, ¿cierto? Transforma ahora el movimiento en energía eléctrica. Eso es lo que hace el alternador, transformar la energía. ¿Ya? Y de esa manera alimenta la batería. Es el alternador que está alimentando. ¿Ya? Entonces, cuando el vehículo está en movimiento, constantemente está andando, está con el motor funcionando, está constantemente generando energía eléctrica, gracias a que el alternador se está moviendo. Está constantemente haciendo eso. Constantemente. ¿Bien? Luego, si apagamos el motor, ¿cierto? Ya no está generando nada de energía. ¿Y cómo es que puedo volver a arrancar el auto? Porque resulta que el alternador, aparte de generar energía para los sistemas del vehículo,
¿cierto? También fue generando energía para mantener cargada la batería. Entonces está unido a la batería mediante unos cables para entregarle carga a la batería. ¿Ya? Y bueno, después la batería, que es un acumulador de energía, sabemos la batería, perdón, no genera energía por sí sola, sino que acumula la energía que entrega el alternador. ¿Ya? Eso es lo que hace la batería. Ya, importante que las baterías anden en buenas condiciones para que cumplan su función. Deben andar siempre con los bornes y sus brazaderas. Aquí tenemos la brazadera, aquí tenemos los bornes. Tienen que andar bien limpios, ¿cierto? Y hacer un buen contacto. Bien limpio se refiere a que no tengan corrosión encima, pintura o algo por el estilo. Todo sobre todo la corrosión que tiene con la humedad, algunos metales le empieza a salir como una película. Bueno, ese tema al final termina siendo un aislante de electricidad. Entonces su vehículo usted no va a arrancar. ¿Ya? O le va a costar mucho arrancar porque la batería tiene aislado el paso corriente. Te la va a arrancar y le va a costar mucho. Porque no está pasando corriente. Si van a limpiar los bornes de la batería, tener cuidado de no pasar a tocar ambos bornes, positivo y negativo. Si estás con una llave ahí soltando esta abrazadera, que acá vemos claramente que se suelta con una llavecita. Generalmente es una llave de 10 para esto. 9, 10 o si es muy grande 11. Una llavecita de corona o de punta de corona, tú sueltas, aflojas el borne. Vuelvo a repetir, cuidado, ¿cierto? De no tocar o pasar a llevar esos dos bornes. A ver. Porque te va a mandar un susto que ni te imaginas. Esos dos bornes entonces no se deben tocar. ¿Ya? Tú lo que puedes hacer es apretar los bordes, la abrazadera esta, soltarla para limpiar, después la aprietas, la vuelves a colocar, la aprietas bien. Algunos recomiendan lavar los bornes con agua con bicarbonato porque ahí sale como toda la corrosión que se va a montar. O con limón artificial. Ya sacarle toda la corrosión, el moho del borne. ¿Ok? Ya. Las baterías igual, las antiguas baterías, ¿cierto? Bueno, todas traen líquido, pero las de ahora vienen selladas. O sea, uno no puede meter mano. Pero la antigua batería, ¿cierto? Que no, hace muchos años tampoco. 20 años atrás están como todavía bien masificadas. Estas que tienen compartimento dividido. Y traen una tapita para cada compartimento. Ya. Entonces, ¿qué pasa si el líquido interior de la batería está abajo? Vamos a dibujar acá como que fuera agüita. Y hagámoslo con rojo, ¿no? Como que fuera agüita. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Y las placas que van dentro de la batería, ¿cierto? Están sobre la agüita y son varias placas que llegan acá. Están secas arriba. ¿Ya? Entonces, esas peguitas van dentro de la batería y esto cosa no tiene que estar sin agua. El agua siempre tiene que estar sobre las placas, 1 centímetro como mínimo sobre las placas. ¿Ya? Si está bajo las placas y más encima esto está seco, se está secando, hay que agregar agua destilada en cada uno de los orificios. ¿Ya? Pero repito que ese tipo de batería está desapareciendo y ya casi no se ve. Hoy día todas las baterías prácticamente vienen selladas y usted lo único que verifica es que estos bornes estén limpios, repito una vez más, y que la abrazadera igual esté limpia y hay un buen contacto. Siempre esto bien apretadito. ¿Ya? Bien. Cualquier anomalía con la batería que tuviéramos que no se carga o se desconecta un borne o lo que sea, en el panel de instrumentos nos va a avisar la luz de testigo con la forma de batería. En el panel de instrumentos, ¿cierto? Se avisan muchas cosas. Sobre todo cuando hay fallas, anomalías. A ver, vamos a ir a ver un manual, un panel. Esto me interesa con ustedes. Vamos así como rápido primero, después lo explicamos. Y ahí lo tenemos. Las luces de testigo que pueden dar un panel de instrumentos son súper importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se me enciende esa luz con forma aceitera en el panel? Yo rápidamente pararía mi vehículo y apago el motor. Al tiro lo apago. Porque eso está avisando de que el sistema de lubricación llegó a un déficit, llegó a un punto crítico y se puede parar el motor.
está avisando eso. Y o si lo dejas pasar, ¿cierto? El vehículo puede tener fallas graves después. Ya puede haber un desgaste que seguramente lo detectó el mecánico, pero no la persona. Entonces, claro, a veces hay ruidos medio raros y todo lo demás, y cuando conductores principiantes no están acostumbrados, no se dan cuenta y no le toman atención. Como también hay algunos que no miran su tablero de instrumento y no se dan cuenta que no hay testigo avisándole algo. Es importante siempre darle miraditas rápidas al tablero. ¿Ya? Ya volvamos donde estábamos. Ya. Quedamos claros entonces con el sistema eléctrico, ¿cierto? Cómo se genera la energía, ¿cierto? Y lo que alimenta. Una última cosita importante. El sistema eléctrico se protege, tiene su protección, que son los fusibles. En caso de una sobrecarga, descarga, lo que sea, o alguien, como digo, se equivocó, no hizo lo que dijo el profe y pasó con una llave, ¿cierto? Ahí a llevar. ¿Ya? Seguramente alguien estaba trabajando con su vehículo, ¿cierto? Y limpiando los bornes y no hizo los consejos que sea cuidadoso con los bornes, sino que llegó y le dio con la llave, no más para soltarlo y pasó a conectar estos positivos con negativos. Los tocó. ¿Qué va a haber ahí? Un chispazo, lo más probable. Pero para que ningún sistema falle, el sistema eléctrico está de fusibles. Fusibles que es una especie de pequeños, yo creo que usted lo conoce, ¿cierto? Pequeños conectores. Y uno de esos se va a cortar. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que siga pasando corriente. Entonces ese sistema de protección que tiene el vehículo es como el automático de la casa, que cuando se baja, cuando tiene una sobrecarga de electricidad o lo que sea, el automático, perdón, de la casa se bajó solo. ¿Ya? Bueno, pasa lo mismo con los fusibles, se cortan los fusibles y así protegen un sistema más sofisticado. Ya, perfecto. Salgamos de aquí. Sistema de alimentación o combustible. Un sistema súper simple. Bueno, esto parte del estanque de benzina, que generalmente está ubicado en la parte trasera de los vehículos. Siempre tiene que estar lejos del motor. Siempre. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿cierto? El motor succiona la benzina mediante una bomba, obviamente. ¿Ya? Y la benzina llega por las cañerías al motor. Llegando al motor se va directo a la bomba inyectora y ahí se mezcla con el aire. ¿Ya? En la bomba inyectora se mezcla la benzina y el aire. Ahí tenemos ya la mezcla lista. ¿No? Y el mismo motor, a través de su computador y sus sensores, va dando todas estas instrucciones. O sea, podemos decir que prácticamente el auto moderno hoy en día es casi autónomo ya. Casi ni que no necesitan conductor. Ok, entonces llegó la benzina, la mezcla de benzina llegó a cada una de las cámaras, ¿cierto? Y ahí el mismo computador gradúa cuánto es la porción de esta mezcla que va a ingresar a cada cámara. Y al final lo que entra en una cámara es como una llovizna así de benzina, mezclada con aire. Ingresó y enseguida al rato explotó. Bueno, antes de que la benzina llegue al motor, hay unos filtros ¿sí? Para que llegue limpia la benzina. Claro, la benzina filtrada antes de llegar. Ok. Aquí tenemos nuevamente el sistema de combustible, es mucho más fácil de entender acá. Contra un estanque de combustible, ¿cierto? Conductos para llevar el combustible. Bomba, una bomba, ¿cierto? Que succiona el combustible. Y también filtros. Porque la benzina igual tienen cochinitas. ¿Ya? Y en los estanques cuando no se limpia y pasan muchos años igual van acumulando sedimentos. Y entonces, dice ahí, el combustible se mezcla en el carburador. Bueno, hoy día los vehículos ya no tienen carburador, se mezcla en la bomba inyectora. O por el sistema de inyección, como dice, claro que sí. Y luego son aspirados por el motor, sí. Sistema de aspiración, ¿cierto? Que lo lleva, eh, son aspirados por el motor, ¿cierto? Que llega la mezcla, ¿cierto? A cada una de las cámaras de combustión. ¿Ya? Dice, hoy en día la mayoría de los motores carecen de carburador, claro que sí. Hoy en día prácticamente son todos con inyección, son muy pocos los que tienen carburador hoy en día. Ya, eso. Seguimos con el sistema de inyección, aquí vemos la gasolina. Tener en cuenta que los gases de la gasolina son dañinos, ¿ah?
Hay una pregunta por el examen que decía, los gases de la gasolina son inocuos? Falso, no son inocuos, son peligrosos para la salud. Y los vapores, ¿cierto? La benzina igual pueden ser hasta cancerígenos. Cuando tú estás cargando benzina, ten cuidado, ¿cierto? A mí me da pena estos pobres bomberos que están en las bombas de benzina. ¿Ya? Porque sobre todo en verano, ¿cierto? Se empieza a evaporar la benzina, así como es súper volátil. Y si tú estás aspirando eso, ese es un daño, incluso un daño que puede ir al sistema nervioso central. Ya, la forma en que más se consume benzina es por la mala conducción, la mala operación de los conductores. ¿Ya? Aceleradas frecuentes, donde no hay que hacerlo, en la ciudad andan como siempre apurados, dentro de la ciudad, digamos, diciendo que está lleno de tacos. Lo mejor es ir medio relajadito, ¿cierto? Siguiendo el ritmo del tráfico, incluso va a economizar benzina así porque va a tratar de acelerar lo menos posible. ¿Ya? Justamente una pregunta que dice ahí, si al conducir usted siente un fuerte olor a gasolina, debe detenerse e investigar la causa del problema. Ya, ok. Y que nos dice más abajo, dice, al cargar la gasolina recuerde que apagar el motor y que se lo pone. Bueno, y no encender cigarrillos. No hablar por celular. Ya. Todos esos detalles, advertencias, ¿cierto? Al ir a cargar benzina. La bomba principalmente. Ok, sigamos avanzando. No olvidar que los gases de escape también son altamente dañosos y venenosos. ¿Ya? Dañinos. Contienen monóxido de carbono, que es un veneno. Contienen monóxido de carbono, que es un veneno. Nunca dejar un vehículo en un recinto cerrado con el motor funcionando. Nunca. ¿Qué más nos dice acá? Ya que nos habla del monóxido de carbono un poquito, claro que estaba diciendo recién que es muy dañino para la salud. ¿Ok? Por eso nunca dejar un vehículo en un recinto cerrado funcionando y que personas estén aspirando a eso es muy peligroso. Ya, ¿qué más nos dice? Nos dice que el monóxido de carbono puede penetrar en el interior de los vehículos si conduce con el portaequipaje abierto, sí es cierto. Detener el motor, ¿cierto? Las paradas largas y estar atento a los cambios de sonido del motor. Sí, muy bien. Cambio de sonido del motor indica que algo no anda bien. Ya recién estaba hablando de las luces de testigo del motor y de cualquier sistema casi. Te pueden avisar, por ejemplo, acá alcanzo a ver la aceitera, la voy a encerrar ahí. Ojalá que nunca se me encienda esa, porque hay un problema de lubricación y tendrías que parar el tiro. La de la batería, aquí. La luz alta que tienes activada, tu luz alta está. Farolito azul. Combustible de la benzina. Ya, eso. En el tablero. ¿Ya? Y cuando hay problema de freno, igual se enciende la luz de freno, que tiene una forma más o menos así. Un paréntesis, un círculo, un signo de exclamación y un paréntesis. No quedó muy derechito, pero algo así más o menos es la luz de freno. Que puede ser que a lo mejor no has quitado bien el freno de estacionamiento, el freno de mano, no lo quitaste hasta abajo, no te llega a llegar y se te queda la luz encendida. ¿Ya? O en alguna parada por ahí breve, ¿cierto? Pensaste que... A ver, puede ser también que, claro, en alguna frenada por ahí te diste cuenta que tu freno es tan largo y una pérdida de líquido de freno, ¿cierto? Y te diste cuenta y si mira el tablero también se te va a encender el icono este que avisa que hay un problema con los frenos. Cada vez que se jala el freno de estacionamiento, freno de mano, está se enciende. ¿No? Pues, ya, ¿qué más tenemos acá? La otra luz de la bujía incandescente. Este es solamente para los vehículos petroleros. PTD tienen bujía incandescente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que usted cuando enciende un petrolero no es como el bencinero. No es llegar y arrancar al tiro del motor. No. Vehículo petrolero, usted primero debe abrir contacto. O sea, darle la primera vuelta a la llave que abra contacto. ¿Ya? Mientras tanto se calienta la bujía incandescente. Una vez que se apague esa lucecita, que demora como 10 segundos, más o menos incluso.
Se apagó la bujía incandescente y listo, el motor ya está en condiciones de trabajar. Y ahí usted, con embrague a fondo, arranca el motor a dejarlo andando. ¿Ya? Y sin acelerarlo nunca, solamente con embrague. Esta otra luz de testigo que vemos acá, que hoy día traen prácticamente todos los autos, nos está avisando que el sistema de inyección tiene algún problema. Quizás no es un problema grave, ni siquiera es de color rojo la luz, es media amarillita esa luz. ¿Ya? Pero ahí, si nos llega a encender es porque el sistema de inyección está fallando. Generalmente pueden ser inyectores sucios, ¿ya? O filtros sucios. Ok, sigamos avanzando. Ya. Vamos a hacer ahora un chequeo del vehículo. Con estos sistemas que hemos visto, vamos a hacer un chequeo del vehículo. Pero partamos desde afuera, que es lo primero. Todo chequeo del vehículo, toda inspección del vehículo debe hacerse con el vehículo en frío. Y ojalá en un lugar plano, no en pendiente, para que no se corran los fluidos del vehículo. ¿Ya? Vehículo en frío y en un lugar plano. Partimos desde afuera. ¿Qué podemos chequear en la parte exterior? Bueno, podemos rodear el auto, dar una vueltecita. Estos chequeos son rápidos, ¿eh? E ir chequeando principalmente los neumáticos. Pero conjuntamente usted puede ir chequeando la carrocería de su vehículo, que no tenga nada extraño, que no haya nada atrás escondido del vehículo de pronto, ¿ya? Eso principalmente. Las tuercas, los neumáticos, ¿ok? Eso uno puede chequearse, y la presión de aire del neumático, obviamente. El estado general de los neumáticos, presión de aire, los surcos, ¿cierto? ¿Ya? Y el apriete de las tuercas. Son cosas que ustedes deben chequear. La profundidad de los surcos. ¿Cuáles son los surcos? Todo este dibujito que vemos acá, toda esta huella. Todos los surcos, ¿ya? La profundidad mínima de esos surcos es de 1,6 milímetros, lo que permite la ley, que es harto poquito. 1,6 milímetros. Para un vehículo de carga mayor, dentro de camiones, buses, que sea, se exige como mínimo 2 milímetros que tenga. ¿Ya? Ya. ¿Qué funciones cumplen los neumáticos? Cumplen tres funciones, que es darte una buena dirección, darte un buen agarre o adherencia y otorgarte un buen frenado. Esas son las tres funciones del neumático. ¿Ya? Y los neumáticos deben revisarse cuando estén fríos, sí, también importante. No después de un viaje. ¿Ok? Ya. Es muy importante el estado de los neumáticos, repito, porque mucho accidente ocurre por mal estado de neumáticos lisos, etc. ¿Okay? Cambiamos de tema, o sea, perdón, seguimos en el mismo tema, pero vamos cambiando de diapositiva. Bueno, acá sigue con los neumáticos, ¿cierto? Nuevo. Nos dice que el agarre del neumático, el agarre, la huella que dice, aporta seguridad, claro. Bueno, ahí los 4x4, ¿cierto? Que se mueven en otro tipo de terreno, es más necesario eso. Pero un city car o alguien que anda por la pura ciudad no. No va a estar comprando neumáticos de esa forma. Neumático es un neumático AT. No va a estar comprando ese tipo de neumáticos. Si tiene un autito ahí, no hay que ver. Ya, acá de nuevo dice, para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos, lo que estaba hablando recién yo, de las bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Ojalá fueran 3. ¿Ya? No obstante, más abajo dice que la ley, ¿cierto?, permite una profundidad mínima o no inferior a 1,6 milímetros. Y por último, un neumático en malas condiciones, ¿cierto?, te va a ayudar con mayor razón a hacer un efecto más extremo del aquaplaning si está lloviendo. Con neumáticos desgastados con lluvia, de verdad que complica demasiado. Ya. Hablemos un poquito del sistema de transmisión, que adelante lo nombré como someramente, ya, pero es importante igual. El sistema de transmisión, acá se ve clarito. Esto es este eje, este también es tracción trasera. Acá tenemos el motor. Oh, que está bueno este dibujo. Está el motor, bien hechito, ¿cierto? Todo. ¿Ya? Bueno, y cuando el motor está funcionando, ¿qué genera? Movimiento circular continuo a través de las correas que se hablé delante, mueve a otro sistema. Y por el otro lado, ese movimiento sale y se une a la caja de cambio, que está acá abajo. Bueno, todo esto es la caja de cambio.
¿ya? Y esa unión la hace a través del sistema de embrague, donde el conductor al ir sacando el embrague conecta ese sistema, ¿ya? Así se transmite el movimiento finalmente al diferencial, acá, que hace la diferencia del movimiento y después se transfiere a los ejes. Ya. Eso entonces con el sistema de transmisión. Acá nos dice un poquito más todavía. Bueno, la energía del motor es transmitida a las ruedas de tracción a través de embrague. Hay vehículos de tracción delantera y tracción trasera. También hay vehículos de tracción a las 4 ruedas. Sí, también. Veamos qué es lo que ocurre. Nuevamente lo mismo, en el motor se produce el movimiento, ¿cierto? Ahí tenemos con rojito el embrague, donde el conductor puede conectar y desconectar esa fuerza. Pasa el movimiento a la caja de cambio y ahí todo este giro que hace cambia de fuerza dependiendo del cambio que elija el conductor. Finalmente, eso que ¿cierto? Se modificó ahí en la caja de cambio, ese movimiento que se transformó en más velocidad o más fuerza, depende del cambio que le hayan puesto, pasa hacia el eje trasero a través de la transmisión. Y en el eje trasero finalmente todo acaba. Ya. Se me perdió la página del chequeo. Vamos a hacer, para ir terminando esto ya, un chequeo del vehículo básico que todo conductor debería saber. Esta clase la vamos a alargar un poquito más, estimados, así es que unos minutos más. Que más que nada un regalo para ustedes. Ya. Voy a ir enumerando primero que nada las principales partes que uno debería chequear. Ya lo chequeamos por fuera, chequeamos los neumáticos. Al mismo tiempo de chequear los neumáticos, usted debería revisar todas las luces de su vehículo. Esto de los neumáticos de mirarlo de hacerlo todos los días cuando usted se sube al auto, todos los días. ¿Ya? Un chequeo más exhaustivo también correspondería en chequear las luces, eso lo puede hacer un fin de semana, qué sé yo, una vez a la semana, que todas las luces funcionen, que estén limpias igual. ¿Ya? Y la estructura general del vehículo chequear. Ya, ahora vamos al motor. ¿Qué es lo que chequeamos en el motor? Vamos poniendo números. Número 1, un primer chequeo. Número 2, segundo chequeo. Número 3. Número 4. Y número 5. Veamos entonces, número 1, ¿qué es lo que chequeamos ahí? Líquido refrigerante, ¿cierto? Acuérdense. Hay agua o líquido refrigerante de dos colores, verde o roja, esta es roja. Y tiene dos rayitas, inferior, superior, se recomienda que siempre esté en la mitad. ¿Ya? Chequeo número 2, recién hablamos igual de ese, lubricante. A través de la varilla se revisa, hay que quitar la varilla, limpiarla, volver a introducir y volverlo a quitar. La segunda vez que la quitamos podemos leer, ¿cierto?, hasta dónde está la marquita del aceite o lubricación. ¿Ya? Ahí tienen dos marquitas, inferior y superior. Se recomienda que ande siempre como en la mitad. ¿Okay? Número 5, batería. ¿Qué chequeamos ahí? También lo dijimos delante. Chequeamos los bordes de la batería que estén bien ajustaditos y limpios, bien apretaditos. Y conjuntamente en el número 5 igual vamos a incluir al alternador, porque trabaja junto con la batería. Él, de hecho, es el que genera la energía eléctrica y mantiene la carga de la batería. ¿Ya? Bueno, entonces, el alternador, que es el que produce la energía eléctrica, está medio escondidito. ¿Qué es lo que chequeamos en el alternador? Chequeamos que la correa que lo mueve, que lo hace girar, que es una correa de goma, esté bien tensa y no está a punto de cortarse igual. Ese cuidado. Si fuera así, hay que avisar inmediatamente a quien está a cargo de ese mantenimiento. Ya borramos todo. Bueno, ya hemos hecho las brazaderas, todo esto, sí, está listo ya. Ahí he borrado todos los dibujos, sí. Quería mostrar las bandas del alternador. Aquí tenemos las bandas y que mueven al alternador, o correas de goma, como ustedes quieran llamar acá.
Esa es una de la que hay que chequear en el vehículo, que estén, ¿cierto?, bien tensas, que usted la firma el dedo pulgar y no baja mucho, la presiona hacia abajo y no baja mucho, y lo otro que estén en buenas condiciones, ¿cierto?, y no deterioradas a punto de cortarse, ¿ya? Listo, ya chequeamos el sistema de combustible, ¿cierto? Uso de testigo. Acá hay un tema importante con respecto al combustible, que creo que lo había dicho ya, ¿no? Acerca del monóxido de carbono, ¿cierto?, que contiene los gases de escape. Sí, lo hablé. Acá estamos nuevamente. Una vez más voy a poner el número porque se borró todo. Número 1, hablamos de esto ya. Número 2, también hablamos de esto. Número 3, líquido de freno, falta. Número 4. Número 5. Y número 6 por último, si fuera necesario, igual que necesario. Número 6. Entonces, ya habíamos chequeado el lubricante, que es el aceite, y el refrigerante, que es la bota roja que tenemos ahí. ¿Qué más podemos chequear? Vamos al número 3, que está medio escondido, el líquido de freno. Ya, es un líquido aceitoso, ¿cierto? Bastante consistente, que cumple la función de hacer presión nomás. ¿Ya? Hacer presión hacia el cilindro de freno, que a su vez el cilindro de freno mueve como un vástago que hace que las pastillas, ¿cierto?, o las balatas hagan presión contra el disco que va girando o contra el tambor que gira, para que de esa manera se vaya frenando el vehículo. Así opera el sistema de frenos, por si acaso. Y entonces, ¿qué chequeamos acá? Que el líquido está en su nivel correcto. Ese líquido de frenos no se consume ni se desgasta por sí solo. No es un líquido de que se vaya a desgastar. ¿Ya? Porque como ya dije, su única función es hacer presión. Nada más que eso. Ya, eso es el número 4 entonces. Perdón, número 3. El líquido de freno. Entonces, si llega a bajar, si hay, de pronto que bajó, ¿ya? Por consumo no fue, porque no se consume. Seguro que tienes una fuga, una filtración en algún lugar. ¿Ya? Ya vamos al número 4 ahora. Ese fluido no todos los vehículos lo tienen. De hecho, los más modernos carecen de ese. ¿Ya? Y es un líquido fluido para la dirección. Entonces sería el líquido de dirección hidráulica que sería. ¿Ya? Los vehículos que trabajan con este tipo de dirección asistida o dirección hidráulica, es mucho más fácil girar el volante, es mucho más blandito todo. Lo contrario sería dirección mecánica, ¿cierto? Ese es más duro. ¿Ya? Dirección mecánica no tiene líquido, obviamente dirección. Y por último tenemos la dirección electrónica, que eso tampoco lleva el líquido, esa es la más moderna de todo. Entonces, los tipos de dirección más conocidos que hay, está dirección electrónica, dirección hidráulica, ¿cierto? Dirección hidráulica asistida y dirección mecánica. Ya repito, electrónica, hidráulica y mecánica. La dirección mecánica casi se está perdiendo, pero todavía quedan autos. Es bastante dura esa, bastante pesadita. ¿Ya? Ok, listo. Vimos el número 4, el número 5, ¿dónde quedó el número 5? Se me perdió. Pero yo voy a poner que acá el 5, este que ya lo habíamos chequeado igual. 1, 2, 3, 4. El número 5, ¿dónde quedó? Ya. Entonces, el número 5, las conexiones de batería bien ajustadas, bien limpias, y las correas de alternador también. Eso es. Ya, no encuentro dónde había otro numerito ahí, no está todo ok. Y ahí número 6 y última. Número 6 y última, allá en la esquinita van a haber otro depósito. Hay hartos depósitos. Ese agua de la llave nomás. Esa es la famosa agua limpia para brisas. O agua del sapito que le suelen llamar. Ya ahí la podemos ver. Eso es agua de la llave que mucha gente le echa también un poquito de detergente para que pueda limpiar mejor el barro, las impurezas de los vidrios. ¿Ya? También uno aprovecha a chequear que en el verano principalmente, cuando está terminando el verano, las plumillas, que son la gomita, que en contacto con los vidrios que están calientes y a puro sol, ¿cierto? Un vehículo, esas plumillas se van quemando.
Entonces igual hay que cambiar plumillas, ¿cierto? Ya terminando el verano, ¿ya? Ahí tenemos entonces, estimados, todos los chequeos que ustedes deberían hacer y las funciones o los mecanismos de funcionamiento que tienen sus diferentes vehículos. Yo sé que hay diferencias entre marca, modelo, todo lo demás, pero prácticamente todos los principios que yo fui hablando se comparten en todas las marcas de vehículos, los mismos. Lo que cambia a veces, lo que puede cambiar y confundirlo es la ubicación de estos elementos, de estos mecanismos, ¿ya? Ya, vamos a ir cerrando, no hay nada más acá. Veamos si hay algo más que rescatar acá. Y acá está el sistema de dirección que hablamos recién, ¿cierto? Nuevamente este sistema de dirección hidráulica. Ahí está el depósito, el líquido hidráulico. Después el dibujo de arriba tiene un sistema de dirección mecánica, es la durita, la dirección antigua. Sistema de freno, ya hablamos de antes. Vamos a ver. Muy bien, pues, estimados alumnos, estamos entonces terminando con esta serie de sesiones donde lo hemos ido acompañando a ustedes, ¿cierto?, para su aprendizaje, ¿ya? Y hemos llegado al final. Espero que todo lo que se ha visto acá haya sido de su agrado. Espero que les vaya muy bien en los trámites que ustedes les quedan por completar para la obtención de su licencia clase B. Recordar por último, volviendo un poquito al tema, que las máquinas, por muy bien cuidadas que estén, ¿cierto? Quizás, o por nuevas que puedan parecer, siempre va a ser una máquina. ¿Ya? El pensante es usted. La máquina puede presentar fallas técnicas, a pesar de estar nueva y todo lo demás, sí, también puede presentar. Entonces, nunca hay que confiarse 100%. Como digo, usted es el pensante. Eso, estimados. Finalizamos entonces. Deseo que les vaya muy bien en todo su proceso para obtener la licencia clase B, que la obtengan y se transformen en unos muy buenos conductores y usuarios de la vía pública. Hasta pronto. Tengan ustedes muy buenos días y se encuentren muy, pero muy bien.